¿Qué sucede cuando lo imposible se vuelve realidad? Cuando una ciudad que antes parecía intocable de repente se encuentra mirando al cielo aterrorizada. Imagínense esto. Una torre de cristal de $3.000 millones, un monumento a la riqueza y el poder, que se alza imponente en el corazón de Moscú. Durante décadas simbolizó la invencibilidad, pero en una fría noche de invierno todo cambió. Un solo dron, no más grande que una bicicleta con alas, que transportaba apenas 45 kilos de explosivos, atravesó capas de los sistemas de defensa aérea más sofisticados de la Tierra. Y cuando impactó, la onda expansiva no solo rompió el cristal, destrozó una ilusión. Esto no es ciencia ficción. Esto no es Hollywood. Esta es la nueva cara de la guerra, donde máquinas baratas y desechables, construidas en talleres ocultos, pueden alcanzar objetivos que los bombarderos de $1.000 millones no pueden. Donde la asimetría no es solo una estrategia, es supervivencia. Esta noche, los llevaré al interior de la operación que redefinió el conflicto moderno. Desde los cielos de Kiev hasta las llamas que envuelven el horizonte de Moscú, esta es la historia de cómo una nación convirtió la creatividad en un arma y cómo lo impensable se volvió inevitable. Si quieres ver más videos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Eran las 2:17 de la madrugada. En las afueras de Kiev, el silencio cubría la ciudad dormida como un pesado manto. Entonces, sin previo aviso, el horizonte se iluminó. En las profundidades del Mar Negro, un submarino ruso había desatado una andanada de misiles de crucero. Elegantes y letales proyectiles que se dirigían a la capital a cientos de kilómetros por hora. Pero Ucrania estaba preparada. En cuestión de segundos los sistemas de defensa aérea cobraron vida. Un Pantsir I capturado, junto con baterías NASAMS y Patriot, escupió interceptores al cielo nocturno. Las explosiones iluminaron la oscuridad al colisionar los misiles en el aire, convirtiendo el cielo en un lienzo de fuego y furia. Este no era un simple bombardeo más. Era la primera jugada de una partida de ajedrez que reescribiría las reglas de la guerra. Apenas amainaba el estruendo sobre Kiev cuando Ucrania contraatacó, y con fuerza. Desde posiciones ocultas a lo largo del río Dnieper, oleadas y oleadas de drones kamikaze se elevaban en la oscuridad. A primera vista parecían casi cómicos, aviones de juguete descomunales con chasis rudimentarios. Pero cada uno transportaba entre 36 y 45 kilos de explosivos de alta potencia metidos en estrechos fuselajes. Volando peligrosamente bajo, a veces a tan solo 30 metros sobre las copas de los árboles, se aferraban a las riberas de los ríos y a las líneas de bosque, serpenteando hacia el norte como fantasmas. Se movían en silencio, deslizándose bajo las redes de radar diseñadas para detectar aviones a reacción, no bicicletas con alas. No se trataba de un puñado de máquinas, era un enjambre, una tormenta de guerreros baratos y prescindibles, sistemas abrumadores diseñados para cazar a las aeronaves más avanzadas del mundo. En las pantallas de los operadores ucranianos aparecían como puntos parpadeantes, cada uno era una ojiva en movimiento que convergía hacia la frontera rusa. Y tras ellos, algo aún más devastador, misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos, rugían hacia el este a casi Mach 3, cubriendo cientos de kilómetros en cuestión de minutos. Sus objetivos, una zona de preparación para helicópteros rusos y almacenes de municiones cerca de Rostov del Don. La combinación fue deliberada. Los drones saturaron las defensas aéreas. Los misiles aplastaron objetivos de alto valor. Uno era el bisturí, el otro, el martillo. Juntos, anunciaban un nuevo tipo de guerra. Asimétrica, impredecible y terriblemente efectiva. Para Rusia, no fue solo un golpe físico. Fue la prueba de que ya no se podía confiar en el cielo. Los ecos de la explosión de los depósitos cerca de Rostov aún retumbaban en las estepas cuando comenzó la siguiente fase. Con las primeras luces del día, se alzaron nubes de polvo en el horizonte. Columnas blindadas avanzaban a toda velocidad.
tanques Leopard 2A6 de fabricación alemana y Challenger 2 británicos, con sus cañones de 120 mm preparados y listos para la batalla. No estaban solos. Tras ellos, los vehículos blindados de transporte de personal avanzaban con estruendo, desembarcando escuadrones de infantería con equipo de combate completo. Pequeños robots, con orugas unidades, que sembraban minas y abrían brechas, avanzaban a toda velocidad, colocando cargas y abriendo caminos a través de las defensas rusas. Era la guerra combinada en su máxima expresión, diseñada no para sondear, sino para abrirse paso. La respuesta de Moscú llegó rápidamente. Los tanques rusos T-90M, repletos de blindaje reactivo, se posicionaron para bloquear el avance. En lo alto, los cazas Su-35 silbaban a baja altura, sus postcombustión sacudían la tierra al disparar cohetes, guiados en apoyo de los tanques que se encontraban abajo. El campo de batalla se convirtió en un horno. Los proyectiles impactaban contra la tierra y el acero con una fuerza estremecedora, lanzando tierra a 9 metros de altura. Los Challenger 2, con su blindaje Chobham reforzado, absorbieron los impactos directos y siguieron avanzando. Los Leopards maniobraron con precisión letal, disparando en movimiento. Cada proyectil, un dardo Sabot de 20 kilos, atravesaba el blindaje ruso como si fuera mantequilla. El primer T-90M estalló en llamas, y su torreta salió despedida por los aires tras un tiroteo de munición. Pero Rusia contraatacó con fuerza. Los tanques atrincheraron sus posiciones, intercambiando disparos a 2000 yardas. Los Su-35 retrocedieron en círculos para una nueva pasada. La batalla podría haberse inclinado a su favor, pero los cielos ya no estaban bajo su control. Los drones FPV ucranianos sobrevolaban, detectando objetivos y guiando el fuego de artillería con precisión quirúrgica. Los ataques llovieron, destrozando los blindados rusos ocultos entre las hileras de árboles. Entonces llegó la mano invisible. Los camiones rusos de guerra electrónica activaron potentes inhibidores, alterando las señales GPS y cegando a los drones en pleno vuelo. Algunos vehículos aéreos no tripulados se estrellaron contra el suelo, con sus operadores mirando fijamente las pantallas apagadas. Pero Ucrania lo había previsto. Los sistemas de guía inercial de respaldo se activaron. No todos los drones fueron silenciados. Quedaban suficientes para mantener la presión implacable. Fue brutal, demoledor. Un choque de acero y fuego donde cada kilómetro ganado costaba sangre y combustible. Pero lenta e inexorablemente, la columna ucraniana avanzó. Por primera vez en meses, los blindados rusos no dictaban las condiciones. Luchaba por sobrevivir. El choque de tanques abajo era solo la mitad de la historia. Sobre Rostov, el cielo mismo se convirtió en un campo de batalla. Mientras los Leopards y Challengers ucranianos atravesaban los blindados rusos en tierra, el rugido de los motores a reacción atravesaba el amanecer. 2 escuadrones de MiG-29 y Su-27 ucranianos, estilizadas siluetas que cortaban la luz del amanecer, se alzaron para hacer frente a la amenaza. Desde el este, los Su-35 rusos irrumpieron con estruendo, sus 2 motores dejando estelas brillantes en el horizonte. Casi al instante, el aire estalló. El fuego de cañón atravesó el cielo, proyectiles de 30 milímetros desgarrando las cabinas a 767 metros por segundo. Los pilotos se inclinaron bruscamente, ejerciendo fuerzas G que los inmovilizaron contra sus asientos. Misiles lanzados, brillantes destellos de los AIM-120, AMRAAM ucranianos, contrarrestados por los R-77 rusos que volaban de frente a casi Mach 4. Cada explosión iluminaba las nubes con bolas de fuego, cuyas ondas de choque se extendían por la ciudad. Un Su-27 recibió un impacto y se alejó en espiral. Su piloto se eyectó justo a tiempo cuando el avión se adentró en tierras de cultivo a las afueras de la ciudad. Pero Ucrania contraatacó. Un MiG-29 fijó su objetivo en un Su-35 que maniobraba demasiado bajo. El AIM-120 dio en el blanco, impactando directamente contra el fuselaje. El caza ruso se desvaneció en una bola de fuego,
mientras los escombros caían sobre las afueras de Rostov. El impacto conmocionó a los medios rusos. Prueba de que su caza más avanzado no era intocable. Mientras el combate aéreo se intensificaba, el ruido era ensordecedor. Los civiles de Rostov observaban desde balcones, con los teléfonos móviles en alto, captando las estelas brillantes y el frenético fuego trazador. Para ellos, ya no era una guerra distante. La lucha estaba justo encima de sus cabezas. Pero la batalla aérea tenía un propósito más profundo. Cada segundo que los pilotos ucranianos empezaban a combatir con Su-35, los cielos se abrían para los enjambres de drones lanzados horas antes, inadvertidos, sin obstáculos. Esos UAVs de vuelo rasante continuaban su avance constante hacia el norte, deslizándose bajo el radar, apuntando a depósitos de combustible y centros industriales en el interior de Rusia. Para cuando los últimos misiles se apagaron y los aviones supervivientes se desprendieron, el campo de batalla había cambiado. Ucrania había perdido aviones, pero Rusia había perdido algo mucho más valioso: la ilusión de superioridad aérea sobre su propio territorio. Por primera vez, el horizonte de Rostov estaba marcado por la caída de escombros, y el camino estaba despejado para la siguiente fase de la ofensiva. Los cielos sobre Rostov aún brillaban por la caída de escombros cuando Ucrania desplazó el combate más al este. A medianoche, nuevas coordenadas aparecieron en las pantallas de mando ucranianas. Ryazán, un centro crucial de reservas de combustible y municiones que alimentaban el frente ruso. Si Rostov era el escudo, Ryazán era la línea de vida. Cortarlo abriría el camino a Moscú. El ataque comenzó con un trueno. Las baterías HIMARS, ocultas entre las hileras de árboles, desataron una ráfaga de cohetes guiados por GPS, cuyas estelas trazaban arcos en la noche. Momentos después, los misiles ATAMS, suministrados por Estados Unidos, silbaron sobre sus cabezas a casi Mach 3, cubriendo más de 290 kilómetros en minutos. Sus ojivas impactaron contra los depósitos de combustible con fuerza sísmica, estallando en bolas de fuego a cientos de metros de altura. El suelo tembló cuando las explosiones secundarias consumieron las reservas de proyectiles de artillería. Pero esto era más que potencia de fuego bruta, era una guerra estratificada. Los vehículos de guerra electrónica ucranianos se posicionaron, interfiriendo las radios rusas y alterando las conexiones satelitales. Las órdenes defensivas emitidas desde Moscú nunca llegaron a las unidades de primera línea. Durante minutos que parecieron horas, los comandantes rusos estuvieron a ciegas, incapaces de coordinarse. En medio del caos, pequeños robots con orugas, cargados de tierra y casi silenciosos, avanzaban sigilosamente a través de campos minados y trincheras. Con cargas precisas, detonaban barreras, abriendo caminos en la alambrada. Segundos después, los tanques Leopard 2A6 rugieron a través de las brechas, con sus motores rugiendo y sus cañones atravesando lo que quedaba de las defensas rusas. Al amanecer, la situación estaba despejada. Una columna de humo se elevaba sobre Ryazán. El combustible seguía ardiendo. Los depósitos de municiones estaban destrozados. Las líneas rusas estaban fracturadas, sus comunicaciones destrozadas. Para Ucrania, este fue el punto de inflexión. El muro defensivo que una vez protegió a Moscú se derrumbaba, dejando un corredor abierto hacia la capital. El camino a Moscú nunca había estado tan cerca. Las llamas sobre Ryazán aún ardían cuando comenzó la siguiente fase, a las 3:48 a.m. Los operadores en Kiev observaban en sus pantallas cómo nuevas oleadas de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, más grandes que cualquier otro usado hasta entonces, cruzaban la zona de defensa aérea de Moscú. Venían de todas direcciones: al norte a lo largo del río Volga, al oeste a través de valles bajos, al este, abrazados a las copas de los árboles. Para el radar, parecían un ruido sordo, como pájaros, como ruido de fondo. Para Moscú, eran la tormenta. Las alardeadas defensas de la ciudad despertaron con un rugido. Los sistemas Pantsir I, montados en los tejados,
lanzaban ráfagas de fuego trazador al cielo, mientras que las baterías de misiles S-400 en las afueras de la capital lanzaban interceptores a velocidades supersónicas. Por un instante, el horizonte se iluminó con explosiones y estelas de condensación. Un espectáculo mortífero de fuegos artificiales sobre 12 millones de civiles dormidos. Sin embargo, eran simplemente demasiados. El enjambre saturó cada capa de defensa. Por cada UAV destruido, 2 más se colaban por las brechas. Algunos se lanzaron contra refinerías de petróleo en las afueras de la ciudad, y sus cargas estallaron en bolas de fuego que se elevaron cientos de metros. Otros se estrellaron contra almacenes de municiones, detonando con estruendos que hicieron vibrar las ventanas a kilómetros de distancia. El pánico se extendió al instante. Los aeropuertos de Vnukovo y Domodedovo cerraron. Los vuelos entrantes se desviaron en pleno vuelo. Las carreteras que conducían a la capital fueron selladas con puestos de control. Las sirenas aullaban en los distritos cercanos al Kremlin, donde los residentes filmaban los escombros ardiendo desde sus balcones, con voces temblorosas mientras la guerra que una vez creyeron lejana llegaba sobre sus propios tejados. Al amanecer, la capital, antaño intocable, se tambaleaba. Humo negro se elevaba en espirales hacia el cielo matutino. El tráfico se paralizó. Los equipos de emergencia corrían de un infierno a otro. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las defensas de Moscú habían sido destrozadas. La ilusión de seguridad se había desvanecido. El corazón de Rusia estaba al descubierto. El humo de los depósitos en llamas en las afueras de Moscú aún se elevaba cuando la última oleada de drones se acercó. A diferencia de los demás, estos no se dirigían a almacenes ni tanques de combustible. Su ruta se dirigía directamente hacia el horizonte de la ciudad, los brillantes símbolos de riqueza y poder. A las 4:12 a.m., un UAV atravesó la última cortina de defensas, rozando las calles a solo 60 metros antes de ascender bruscamente. Su objetivo se alzaba ante ellos: la Torre Evolution, el gigante de cristal retorcido del distrito financiero de Moscú. Segundos después, la noche se hizo añicos. Una atronadora explosión atravesó la torre, destrozando varios pisos de cristal. El fuego estalló hacia arriba. Las llamas lamieron su fachada curva. Los fragmentos cayeron como una lluvia sobre las calles. La onda expansiva hizo vibrar las ventanas a lo largo de varias manzanas. Para el moscovita común, el mensaje era innegable. No se trataba de un depósito en las afueras, ni de un ataque oculto en provincias lejanas. Era el corazón mismo de su capital el que estaba bajo ataque. La guerra había llegado a casa, y en ese momento una verdad atravesó el humo. Ya ningún lugar de Rusia estaba a salvo. Las llamas que aún lamían la Torre Evolución marcaban algo más que cristales rotos. Marcaban un punto de inflexión. Ucrania había atravesado las alardes de las defensas rusas, desde Rostov hasta Moscú, atacando el símbolo mismo de su capital. La ilusión de invulnerabilidad se había desvanecido, obligando a Rusia a retirar las defensas del frente solo para proteger su propio territorio. Pero Rusia no había terminado. A las 2:17 a.m., en lo profundo de la frontera cerca de Belgorod, el silencio pesaba sobre la base nuclear fortificada de Rusia. Sin previo aviso, una oleada de misiles de crucero calibre rusos y docenas de drones inhibidores de radar irrumpieron desde el Mar Negro, convergiendo hacia las fábricas de drones de Ucrania, a casi 320 kilómetros tierra adentro. No se trataba de un ataque aéreo cualquiera. Era un ataque calculado para debilitar la única verdadera ventaja asimétrica de Ucrania: su industria de drones. El ataque comenzó menos de 4 minutos después de que los drones inhibidores cruzaran el espacio aéreo ucraniano. Buques de guerra rusos en el Mar Negro lanzaron 6 misiles de crucero Kalibr, cada uno a casi 967 km por hora, utilizando la interferencia electrónica de los drones como cobertura. Sus objetivos: 3 de las plantas de drones más importantes de Ucrania, 2 en Dnipro y 1 en Poltava.
instalaciones que producían cientos de UAV de reconocimiento y ataque de bajo coste cada semana. Las defensas aéreas ucranianas respondieron con rapidez. Las baterías Patriot PAC-3 recién entregadas lograron interceptar 4 de los misiles, pero 2 se colaron. A las 4:49 a.m., un misil impactó en la planta 17A, al este de Dnipro. La ojiva detonó cerca del hangar principal de ensamblaje, desencadenando una serie de explosiones que destrozaron la planta de producción. 5 ingenieros superiores murieron en el acto. Más de 20 personas resultaron heridas. Equipos y drones inacabados, con un valor de más de $60 millones, quedaron reducidos a acero retorcido y restos en llamas. Esto fue más que un golpe físico. Fue un ataque al sustento creativo de Ucrania. Al atacar las mismas instalaciones que permitieron a Kiev nivelar el campo de batalla con tecnología barata e innovadora, Moscú esperaba borrar la ventaja de Ucrania en los cielos. Pero el ataque solo preparó el terreno para una represalia inevitable y devastadora. Tras las humeantes consecuencias de la destrucción de la planta 17A, Ucrania tuvo poco tiempo para lamentar. A media mañana, menos de 6 horas después del ataque, altos comandantes e ingenieros se reunieron en un búnker subterráneo tenuemente iluminado a las afueras de Kiev. Las paredes eran de hormigón visto. Las mesas estaban deterioradas por años de uso. La electricidad titilaba, bajo la tensión de los generadores de emergencia, pero alrededor de esas mesas estaban sentados algunos de los estrategas más curtidos de Ucrania y los especialistas en vehículos aéreos no tripulados que quedaban. Su misión era simple pero audaz: diseñar un contraataque que no solo castigara a Rusia, sino que también restaurara la confianza destrozada de Ucrania. La llamaron Operación Enjambre Negro. El plan era diferente a todo lo intentado hasta entonces. En lugar de depender únicamente de drones, Ucrania organizaría un asalto estratificado y multidominio. La primera línea: vehículos aéreos no tripulados, UAV, de guerra electrónica, máquinas rudimentarias pero efectivas, ensambladas con componentes civiles, diseñadas para cegar el radar ruso durante 3 a 5 minutos críticos. Detrás de ellos, drones suicidas equipados con antiguas minas antitanque soviéticas TM-60 y 2. Su propósito no era solo atacar objetivos, sino explotar violentamente si eran interceptados, dispersando metralla a través de las defensas aéreas rusas. Arriba, los cazas MiG-29 proporcionarían cobertura, armados con misiles antirradiación AGM-80 y 8 de suministro estadounidense, listos para rastrear cualquier radar ruso que se activara. A más de 64 kilómetros de distancia, la artillería de cohetes HIMARS y los obuses M777 estaban preparados para disparar descargas de contención en cuanto reaccionaran las defensas rusas. Y en tierra, justo al oeste de la frontera, los Leopard 2 y los viejos tanques 64 esperaban en posiciones ocultas, preparados para explotar cualquier brecha que creara el asalto aéreo. Lo que emergió no fue un enjambre desesperado de drones caseros, sino un nuevo tipo de operación de armas combinadas. Una doctrina improvisada donde vehículos aéreos no tripulados baratos y desechables trabajaban codo con sistemas occidentales avanzados y viejos blindados soviéticos. Era arriesgado, frágil, sin probar. Pero para Ucrania, esto era más que una venganza. Era la prueba de que, incluso ante una pérdida devastadora, la innovación y la coordinación podían convertirse en armas por sí mismas. Mientras la estrategia tomaba forma en ese búnker subterráneo, un oficial lo expresó claramente: no tenemos bombarderos furtivos, no tenemos misiles ilimitados. Lo que sí tenemos es imaginación, y esta noche la imaginación contraataca. A las 22:05, la primera oleada de la Operación Enjambre Negro despegó. 15 drones improvisados de guerra electrónica, cada uno del tamaño de la caja de una camioneta, equipados con inhibidores de banda ancha rudimentarios, despegaron desde plataformas de lanzamiento improvisadas cerca de Sumy.
Volaron a baja altura, rozando el terreno a poco menos de 60 metros, con la guía fijada en las coordenadas GPS precargadas. Sobre ellos, 2 cazas MiG-29 surcaron el cielo nocturno, lanzando una lluvia de bengalas señuelo y cebo electrónico diseñados para atraer a los radares rusos. En cuestión de minutos, los operadores rusos de la base nuclear 22 desplegaron sus defensas. La base estaba rodeada de sistemas de misiles Pantsir-1 e interceptores de corto alcance Torm-2, ambos diseñados para aniquilar a los drones. Ráfagas de cañones automáticos de 30 milímetros y misiles tierra-aire iluminaron la oscuridad, persiguiendo a los drones que se aproximaban. Pero lo que debería haber sido una defensa coordinada se desmoronó rápidamente. Los inhibidores ucranianos emitieron ráfagas aleatorias de interferencia en múltiples frecuencias, colisionando con los señuelos lanzados por los MiG. Las pantallas de radar dentro de los búnkeres de mando rusos pasaron de pistas nítidas a estática distorsionada. Algunos operadores reportaron contactos fantasma, otros vieron cómo sus sistemas se quedaban completamente ciegos. En la confusión, las baterías dispararon al vacío. Los interceptores no apuntaron a nada. Durante casi 5 minutos, las defensas que se suponía debían proteger uno de los emplazamientos nucleares más estratégicos de Rusia quedaron prácticamente paralizadas. Fue solo un instante, pero era justo el tiempo que Ucrania necesitaba. Desde la perspectiva ucraniana, esta era la puerta que se abría de golpe. Todos los comandantes en el búnker de Kharkov sabían que el éxito o el fracaso de toda la operación dependía de este acto inicial, y mientras el reloj se acercaba a las 22:10, el panorama era claro. Las defensas rusas se tambaleaban en la oscuridad. La primera oleada había cumplido su objetivo. Ese apagón temporal no fue solo una victoria táctica, fue la señal para el inicio de la siguiente fase. A las 22:12, justo cuando los operadores rusos aún luchaban por recuperar la imagen de radar, llegó la segunda oleada de la operación Enjambre Negro. Esta vez no se trataba solo de interferencias de señales. Era potencia de fuego pura, unida a la desesperación. 40 drones improvisados, cada uno con una mina antitanque soviética TM-62 de 13 kilos sujeta con cinta adhesiva al fuselaje, sobrevolaron a baja altura desde 3 vectores diferentes. No estaban diseñados para sobrevivir, estaban diseñados para detonar. Cuando el primer grupo irrumpió en el espacio aéreo exterior, las baterías rusas Pantsir-1 y los interceptores Tor finalmente encontraron sus objetivos. El fuego de cañón atravesó el cielo, pero cada intercepción desencadenó el verdadero plan de Ucrania. Cuando esos drones fueron alcanzados, las minas TM-62 se incendiaron en el aire, transformando el cielo nocturno en una tormenta de metralla. En cuestión de minutos, 2 sistemas Pantsir quedaron inutilizables, sus radares de seguimiento perforados y sus tripulaciones heridas o forzadas a abandonar sus posiciones. Al mismo tiempo, a más de 40 kilómetros de distancia, tripulaciones ucranianas con artillería de cohetes HIMARS y obuses M777 ejecutaron su misión de fuego. Cohetes guiados con precisión sobrevolaron la frontera y se estrellaron contra el perímetro exterior de la base nuclear 22. Las explosiones resonaron en depósitos de combustible, áreas de estacionamiento de vehículos y refugios de barracones, sumiendo aún más al caos entre los defensores. La presión combinada del aire y la tierra significaba que los operadores rusos luchaban a ciegas, abrumados por la metralla y las descargas de artillería. Para Ucrania, este fue el punto de inflexión. La red de defensa aérea rusa comenzaba a resquebrajarse. A las 22:16, el humo y el fuego cubrían el corredor de radar. El intercambio de comunicaciones dentro del búnker de mando ruso se volvió frenético. Algunas unidades reportaron no tener contacto visual, otras gritaban sobre las salvas entrantes que no podían rastrear. Lo que había comenzado como una postura de defensa aérea segura se estaba convirtiendo en confusión. La red que se suponía debía proteger los activos nucleares de Rusia ya no estaba intacta.
Se fragmentaba pieza a pieza bajo el peso de drones rudimentarios, explosivos de la era soviética y artillería occidental de precisión. Y a través de esas grietas, la tercera y más mortífera oleada ya estaba en camino. A las 22:18, con la red de radar rusa fracturada y sus defensas aéreas tambaleándose, Ucrania desató la tercera y más mortífera oleada. Desde plataformas de lanzamiento ocultas al otro lado de la frontera, 70 drones suicidas irrumpieron en la noche, dividiéndose en 3 corredores de ataque. Cada uno transportaba entre 2 y 5 kilos de alto explosivo. Pequeño para los estándares convencionales, pero devastador cuando se lanzaba en enjambres. Sus trayectorias de vuelo eran escalonadas, diseñadas para converger en la base nuclear 22 en menos de 2 minutos. En lo alto, 2 MiG-29 ucranianos volaban en círculos a una distancia segura, con sus radares fijados en los últimos sensores rusos supervivientes. En el preciso instante en que el enjambre cruzó el perímetro interior, los aviones dispararon misiles AGM-88 HARM, que se dirigieron al doble de la velocidad del sonido hacia los emisores de radar restantes. Segundos después, brillantes bolas de fuego naranja estallaron donde antes estaban los radares, sumiendo a los defensores en una ceguera aún mayor. En tierra, el asalto se expandió. Desde puntos de apoyo ocultos a pocos kilómetros al oeste de la frontera, tanques Leopard 2 y antiguos T-64 avanzaron al amparo de la noche. Sus motores rugieron al cruzar territorio ruso, apuntando a puestos de guardia periféricos y búnkeres fortificados. Los Leopard, con su moderna óptica y control de fuego, eliminaron vehículos blindados rusos en rápida sucesión, mientras que los T-64 proporcionaron fuego de supresión contra la infantería atrincherada. Dentro del perímetro de la base, el caos se multiplicó. Las tropas rusas dispararon sin control contra el enjambre que se aproximaba, pero la gran cantidad de drones los abrumó. Algunos vehículos aéreos no tripulados se lanzaron directamente contra vehículos blindados, convirtiéndolos en escombros en llamas. Otros rozaron la parte superior de camiones cisterna de combustible o se estrellaron contra camiones estacionados, provocando explosiones secundarias. En al menos 2 casos, los drones atacaron sistemas de defensa aérea ya dañados, detonando su propia munición y provocando reacciones en cadena que destrozaron los vehículos cercanos. El campo de batalla se había convertido en una tormenta de fuego multidominio. Drones saturando el cielo, MiGs atacando los nodos de radar, tanques penetrando las defensas exteriores y la artillería aún machacando desde la retaguardia. Para los defensores de la base nuclear 22, el ataque ya no se sentía como una serie de ataques aislados. Era una embestida sincronizada, una tormenta diseñada para golpear desde todos los ángulos a la vez. Este fue el clímax de la operación, el momento en que la apuesta de Ucrania pasó de ser una audacia a una realidad, y a medida que el humo y el fuego se extendían por el complejo, quedó claro. A las 22:24, el asalto alcanzó su punto álgido. El enjambre de drones suicidas atravesó lo poco que quedaba de las defensas de la base nuclear 22 y atacó con una precisión letal. Varios impactaron directamente contra los depósitos de combustible, encendiendo torres de fuego que iluminaron el cielo nocturno. Otros se estrellaron contra los conductos de ventilación del búnker de mando, provocando violentas explosiones secundarias que derrumbaron partes de la estructura subterránea. Un grupo de drones arrasó hangares reforzados donde se encontraban expuestos los bombarderos de largo alcance. Enormes bolas de fuego consumieron las aeronaves en segundos. Entonces llegó el golpe más catastrófico. Un dron, que volaba más bajo que los demás, penetró el ala de procesamiento de combustible nuclear. La detonación no fue nuclear, pero la reacción química de materiales volátiles produjo una onda expansiva equivalente a la de una bomba convencional de 227 kilos. Los búnkeres de hormigón se agrietaron, las puertas metálicas se desprendieron de sus bisagras, secciones enteras de la instalación se derrumbaron. Una bola de fuego de cientos de metros de altura rugió hacia arriba, visible a kilómetros de distancia. El suelo mismo tembló,
lanzando polvo y escombros que cayeron sobre las tropas rusas que huían. Durante más de 7 horas, Belgorod 22 permaneció en silencio, sin señales, sin transmisiones, solo humo y caos. Lo que comenzó como un ataque táctico se había convertido en un terremoto estratégico. El bastión nuclear ruso ya no era seguro, y la ilusión de invulnerabilidad se había desvanecido en llamas. Al amanecer, la magnitud de la destrucción en la base nuclear 22 era innegable. Alas enteras de bombarderos yacían en montones retorcidos. Los depósitos de combustible seguían ardiendo. Cientos de soldados y técnicos rusos se contabilizaban entre las bajas. Ucrania había hecho lo impensable. Había atacado una instalación nuclear estratégica en suelo ruso y la había inutilizado. En una sola noche se perdieron cientos de vidas y se perdieron miles de millones de dólares en equipos, destrozando la imagen de la invulnerabilidad rusa. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas. Moscú se vio obligada a redirigir la autoridad de mando a nodos de respaldo, debilitando su disuasión nuclear en la región durante días. La OTAN elevó sus niveles de alerta en toda Europa del Este. Los precios mundiales del petróleo se dispararon casi un 9%, mientras los mercados absorbían el impacto de la inestabilidad nuclear. Lo que se pretendía como un ataque punitivo contra la industria ucraniana de drones se había convertido en un momento de consecuencias globales. Y aún quedaban preguntas más profundas. Si una oleada de drones improvisados y armas combinadas pudiera desmantelar una de las bases más importantes de Rusia, ¿qué otros sitios serían realmente seguros? ¿Cómo respondería Moscú para restaurar su orgullo y su capacidad de disuasión? Pero más allá de los aspectos tácticos y estratégicos, se escondía un mensaje más profundo. La guerra moderna ya no se rige únicamente por misiles costosos o bombarderos furtivos. Se define por el ingenio, las tácticas estratificadas y la voluntad de adaptación. En medio del infierno, se vio a soldados ucranianos guiando a prisioneros rusos heridos fuera de los escombros, demostrando que incluso en una guerra total, la humanidad puede prevalecer. La imagen final fue inquietante. Una enorme columna de humo negro se elevaba sobre Belgorod. Drones calcinados cubrían el suelo, y a lo lejos, tropas ucranianas ayudando a un ruso capturado a avanzar a trompicones bajo el cielo carmesí.